Qué hermoso es saber que en Cristo podemos tener paz y vida eterna al aceptar su invitación de salvación. Pero entonces, ¿por qué envejecemos y morimos? Toda persona desea vivir con buena salud. Buscamos alivio para el dolor y el sufrimiento que ocasionan las enfermedades y anhelamos escapar de alguna manera del efecto debilitador que sufre nuestro cuerpo a la edad avanzada. ¿Será que todo esto era parte del propósito original de Dios? Cuando Dios creó al hombre, ¿era el propósito de Él que el hombre envejeciera y quedara sordo o ciego? ¿Quería Él que la piel se arrugara con la edad, que su corazón se enfermara y los otros órganos dejaran de funcionar? ¿Realmente hizo Dios al hombre para que muriera? Definitivamente no. Dios no creó al hombre para un futuro tan miserable. Pero quedan aún interrogantes. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde van las personas que han pasado al descanso? ¿Será posible comunicarnos con ellos como muchos afirman? Por su desobediencia, Adán y Eva mostraron gran falta de amor a aquel que les había suministrado todo tan maravillosamente. El efecto que tuvo en ellos el pecado se podría ilustrar por lo que le sucede a una máquina excelente cuando no se usa apropiadamente, según las instrucciones del que la ha hecho. La máquina desarrolla debilidades y con el tiempo se daña. De manera parecida, como resultado de pasar por alto las instrucciones de su Hacedor, Adán y Eva perdieron su perfección. La mente y el cuerpo de ellos comenzaron a dañarse y finalmente dejaron de funcionar al sobrevenir la muerte. Sin embargo, siendo que nosotros no desobedecimos aquella ley del Edén, ¿por qué es que también nos enfermamos y morimos? Lamentablemente, toda la descendencia de Adán nació después de la desobediencia de él, y así heredó el pecado y la muerte. Todos los hombres heredan la imperfección, porque todos descendemos de Adán y Eva, como leemos en el libro de Job, el capítulo 14 y el versículo 4, y en el libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo 12, donde la Biblia dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aún siendo así, tenemos la seguridad de que Cristo ha existido desde la eternidad. Jesús no solo fue hombre, sino también Dios. En cuanto a su divinidad, Cristo reclamó en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, la gente comparaba la vida de Jesús con las profecías. ¿Y a qué conclusión llegaban? Juan capítulo 1, versículo 45, cuenta que ellos decían: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En su primera aparición pública, nuestro Salvador citó las profecías para establecer su identidad. Después de citar un pasaje del Antiguo Testamento, declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, según Lucas capítulo 4, versículo 21. Horas después de su resurrección, recordó a 2 de sus discípulos las profecías que lo señalaban
con las palabras registradas en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Veamos algunos de los mensajes proféticos del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Cristo. Su lugar de nacimiento se mencionó en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 5. Jesús nació en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Su nacimiento de una virgen también fue predicho en Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento lo leemos en Mateo 1, 20 al 21, donde dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El rechazo de la humanidad que él sufrió fue presagiado en Isaías 53:3. Será despreciado y desechado entre los hombres. Y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Su traición y el precio pagado a su traidor fue anunciado en Salmos 41:9, donde menciona: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y el cumplimiento de la traición en el Nuevo Testamento: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. También se predijo su muerte en la cruz, en Salmo 22:16. Horadaron mis manos y mis pies. Y el cumplimiento de dicha predicción en el Nuevo Testamento, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí. Salmo 16:10 anunció su salida de la tumba. Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gracias a Cristo es que hoy tenemos la salvación. Si estás perdido y lleno de duda, tienes que buscar al Cristo de las profecías y aferrarte de Él. Amigo, amiga, ¿qué significa estar perdido? Hay dos clases de vida: la vida espiritual y la física. Es posible que una persona esté físicamente viva y sin embargo esté muerta espiritualmente. En la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, la Biblia dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
El Padre Celestial ama a los que están muertos en sus pecados y les ofrece la completa y gratuita salvación de su cautiverio. Efesios 2, 4 y 7 reitera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Apreciado amigo, apreciada amiga, cuando vas a Él con fe y sumisión, te da una segunda oportunidad gratuitamente. Necesitamos ser salvos por Cristo, porque necesitamos ser salvos del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. ¿Y cómo define la Biblia el pecado? Toda injusticia es pecado, enseña 1 de Juan 5:17. Necesitamos ser salvos de toda clase de malos hábitos: mentira, abuso, soberbia, codicia, ira, amargura y envidia, por mencionar solo unos pocos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, explica que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Además, necesitamos ser salvos de la relación quebrantada con Dios. Isaías 59:2 menciona: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. Más aún, necesitamos ser salvos de la muerte eterna, la paga del pecado. Pues como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por último, necesitamos ser salvos de una vida de pecado, infeliz y vacía. El pecado es un callejón sin salida. Jesús es el amigo perfecto. Él saca a la luz lo mejor de ti. Por la sangre de Cristo, tu vida pasada de pecado es perdonada. El Señor te brinda su aceptación, su poder sobre el pecado y su vida perfecta. Cuenta la historia que Aaron Burr fue un talentoso abogado norteamericano que, jactancioso y arrogante, expulsó de su mente cualquier idea acerca de Dios y se convirtió en un agnóstico irreverente y mordaz. Se destacó en la famosa Universidad de Princeton por su versatilidad y brillo. Con talento y competencia se desempeñó como senador y posteriormente fue vicepresidente de Thomas Jefferson. Como abogado, político o legislador, fue siempre respetado como figura genial, una de las personalidades más lúcidas de su tiempo, pero a pesar de tantas calificaciones naturales, siempre será recordado como un ser atribulado y afligido. Después de cometer una serie de torpezas e ignominias, mató a Alexander Hamilton, adversario político, convirtiéndose en consecuencia en un fugitivo de la justicia, escapando continuamente de la suerte ingrata que él mismo forjara. Fue expulsado sucesivamente de Inglaterra y de Francia. Más tarde, su esposa lo abandonó y su hija, el único consuelo de su vida, sucumbió ahogada. Finalmente, después de un rosario de aflicciones, murió torturado por la soledad, la desesperación y la angustia. Pero ¿por qué tanto infortunio? Cuando todavía era estudiante, Aaron Burr dijo dogmáticamente: yo no necesito a Dios. En esa declaración encontramos la explicación del drama vivido por un hombre que prefirió seguir los caminos de la incredulidad.
La vida de un hombre sin Dios se asemeja a una casa edificada sobre la arena. Al llegar al fin de la jornada de la vida, siente que vivió en vano, sin Dios y sin luz. Sacudido por perturbadoras tempestades, ve perplejo aproximarse la noche oscura, definido en el lenguaje bíblico como el camino de la muerte. Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros. Fue triturado, su carne fue pisada y fueron traspasados sus pies y sus manos. Y sin embargo, el perdón fue fragancia de esa flor divina. Cuando en la hora suprema del gran sacrificio dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos meditar en la grandeza y en los encantos de ese amor inmensurable. ¡Qué maravilloso es ese don de Dios! Felizmente, Dios ha hecho provisión amorosa para salvar de los malos efectos del pecado a los que le aman y guardan sus mandamientos. Juan 3:16 nos da la hermosa promesa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablando de ese mundo nuevo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, el apóstol Juan nos dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Yo quiero ser ciudadano de ese mundo nuevo. ¿Y tú? El Salvador anhela que vuelvas al hogar. ¿Has aceptado su amorosa invitación? Recibir el perdón divino y la limpieza de tus pecados es tan sencillo y profundo como abrir tus brazos al abrazo de un niño. Si aún no has confiado en Cristo como tu Salvador personal, puedes hacerlo ahora mismo con las siguientes palabras. Padre, estoy triste por mi antigua vida de pecado. Gracias por enviar a tu Hijo para morir por mí. Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi vida y sálvame. Quiero que me des una segunda oportunidad. Anhelo nacer otra vez. Y más aún, deseo tener una relación diaria contigo. Gracias por hacer este milagro dentro de mí. Al orar, estimado amigo, Dios te guiará hacia la vida eterna. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente de la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Él pone a nuestra disposición sus riquezas infinitas. Entonces, ¿por qué no vamos como indigentes espirituales y le buscamos? La oración, dijo Thomas Fuller, debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. La oración, dijo Halkalin Kirkbergsten, es como el respirar. Sin oras mueres. Y el reconocido evangelista Dwight Moody aseveró que Jesús no les enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí a orar. El antiguo y distinguido himno dice con acierto: dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio
en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Prefiero a mi Cristo que al vano ropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de Hoy vimos que Dios tiene un plan para tu vida. No solo puedes contemplar la gloria de Cristo, sino también hablar de su excelencia. Por la fe, puedes mirar el plan maravilloso de la salvación y el amor insondable que se manifestó en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. No hay duda alguna.
Cristo tiene un plan para ti. Él acepta con verdadero gozo todo ser humano que se entrega a Él. ¿Hay algo más digno de embargar la mente que el plan de la redención? Este es un tema inagotable. El amor de Jesús, la salvación ofrecida por ese amor infinito al hombre caído, la santidad del corazón, la verdad preciosa y salvadora para estos postreros días, la gracia de Cristo. Estos son temas que animan el alma y hacen sentir a los puros de corazón un gozo inefable. Hoy te invito a que concentres tus afectos en Cristo Jesús. Recibirás bendición divina. Tu debilidad se unirá a la fuerza de Cristo, tu vacuidad a la plenitud de Cristo y tu fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. No dudes ya. Ven a Él como estás y Él guiará tu vida hacia la eternidad. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Por más de 75 años, cientos de miles de personas han sido bendecidas a través de nuestros cursos y esperamos que usted también lo sea. Los cursos que tenemos a su disposición son Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si usted se encuentra dentro de los Estados Unidos o Puerto Rico, lo único que tiene que hacer para solicitarlos es llamar a nuestro número telefónico 1-888-TESOROS. También los puede solicitar escribiéndonos un correo electrónico a info@lavoz.org. Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, tenemos a su disposición el curso bíblico Descubra por Internet. Para tomarlo, solo visite nuestra página de internet cursoslavoz.org en cualquier parte del mundo.